Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en este primer día de la semana. Les invito a hacerlo. Vamos allá al libro de Deuteronomio, capítulo número 22, versículo 1 hasta el versículo número 5. Deuteronomio, capítulo número 22, versículo 1 al versículo número 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 1 al versículo número 5. Dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con asno, así harás con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa que tu hermano se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto haga. Fíjense bien, hermano, la palabra de Dios nos muestra, obviamente, algo relacionado con lo que hemos estudiado en esta mañana, acerca del extravío, pero menciona y llegamos al versículo número 5. Entonces, si estamos en el contexto, decimos, ¿qué tiene que ver precisamente el vestido, ¿sí? El traje de hombre, el traje de mujer, con la pérdida de animales? Precisamente en esta mañana vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios, qué lección importante podemos sacar de esto. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a poder identificar en todo momento que la vestimenta para Dios es importante. Tanto así que, precisamente habla de una identificación. Esto iba a ayudar precisamente a cumplir las tareas y los mandamientos que se iban a realizar en la antigua ley. Pero, ¿qué nos sirve ahora en nuestros días de esta lectura? Quiero decirle, hermanos, que la mayor parte de los eruditos relacionados precisamente con este tema concluyen que una de las razones por la cual Dios hace la distinción o esta disposición legal, más bien dicho, de la vestimenta, eran las prácticas, hermanos, de travestismo que existían entre el pueblo de Israel. Sí, hermanos, las prácticas de transvestismo que había en el pueblo de Israel. Los pueblos vecinos, hermanos, de muchas maneras tenían una gran influencia y contaminaban ciertamente al pueblo, contaminaban a los hombres, ¿sí? Había una diosa pagana llamada Aná, la cual, rendían tributo, precisamente los cananeos. Esta diosa le pedían favor por las tierras, por la agricultura, por las cosechas, y realizaban un acto, precisamente los hombres vistiéndose de mujeres y las mujeres vistiéndose de hombres. La historia, usted lo puede constatar, había también, o hay evidencia también relacionada con los transvestis de Babilonia precisamente. Babilonia era un pueblo que estaba contaminado y también existían estas prácticas. Los hombres vestidos de mujeres, las mujeres vestidos de hombres, hombres que practicaban la castración simplemente por querer ser una mujer. Pero a todo esto, hermanos, podemos y vamos a ver precisamente algunos detalles que nos van a ayudar en esta mañana, en este día, en este tiempo, a ver por qué Dios está interesado en nuestra vestimenta. Hoy en día, hermanos, ¿cómo podemos identificar a un médico, a un soldado, a un socorrista, a una enfermera, a un doctor? Simple y sencillamente, usted y yo lo vamos a identificar por su vestimenta. La pregunta importante entonces hoy será la siguiente: ¿cómo podemos identificar a un hijo de Dios? Es una pregunta para meditar y es una pregunta en la cual precisamente, la palabra de Dios nos va a dar el consejo adecuado en esta mañana para ver
¿Por qué es importante la vestimenta delante de Dios? Usted podrá decir o podrá estar pensando en este momento, lo que importa es el interior, no nuestro exterior. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a ver qué dice Dios acerca de esto. Muchas veces, hermanos, se ha puesto a la mujer precisamente, se le ha atacado, se le ha dicho acerca de la vestimenta. Pero ¿qué hay, hermanos, de la vestimenta del hombre? ¿Nosotros dónde quedamos? ¿Será agradable también la forma que nosotros vestimos ante Dios? Bueno, aquí es una situación importante, ver tanto la vestimenta de la mujer como ver la vestimenta del hombre. Por eso la palabra de Dios nos dice que no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Usted me va a decir, hermano, pero es que ese tiempo es un tiempo muy antiguo. Bueno, yo quiero decirle que Dios siempre hizo distinción entre el hombre y la mujer. A la mujer, y hemos dicho, ¿verdad? Hemos hablado tanto acerca de esto. La mujer fue la coronación precisamente de la creación de nuestro Dios. La mujer fue el regalo mejor preciado que la creación pudo darle a esta vida. Entonces, vamos a ver, hermanos, precisamente cómo se identifica un hijo de Dios mediante su vestimenta. Y para ello, bueno, vamos a comenzar desde el Génesis. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los principios precisamente? Quiero que me acompañe y vamos a ver 5 clases de vestimentas. Fíjese bien, en esta mañana vamos a hablar, la palabra de Dios nos va a hablar, hermanos, acerca de 5 clases de vestimentas. Usted, hermano, de acuerdo a lo que podamos discernir, usted va a escoger sencillamente la que mejor le corresponda. Fíjese bien, y vamos a Génesis capítulo 3, versículo número 7. Dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo número 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hombre y mujer, otra vez, diferentes, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí comienza la historia, precisamente del vestir, del cubrir nuestro cuerpo. Hubo una razón fundamental por la cual, bueno, nació la necesidad de cubrir nuestro cuerpo. Primeramente podemos entender que aquí, bueno, ya dice la Escritura que conocieron, ¿sí? Fueron abiertos sus ojos. El pecado llegó. Ese discernimiento entre el bien y el mal actuó precisamente en el hombre. ¿Qué sintieron ellos? Vergüenza. Sintieron una profunda necesidad de cubrirse. ¿Pero qué pasó aquí? Vamos a ver primeramente, hermanos, el vestido precisamente del pecador. Y bueno, este tema lo hemos titulado el guardarropa del hombre. Sí, hermanos, el guardarropa del hombre. Pero no me estoy refiriendo al hombre en su género. Cuando hablo de hombre me refiero a hombre y a mujer. Y vamos a ver cómo diseñó precisamente Dios el guardarropa de cada uno de los seres humanos. En este caso, bueno, tomando en consideración los diferentes géneros, el hombre y la mujer. Pero fíjese bien, aquí hubo una correspondencia, hubo una correlación, que, bueno, obviamente la mujer cayó en tentación. Conocemos la historia, no tenemos por qué mencionarla. La mujer hizo pecar a su esposo y, bueno, la situación fue que llegaron a un mismo sitio, llegaron a una misma conclusión. Dice la Escritura que sintieron vergüenza, sintieron, sí, precisamente, y conocieron, dice la palabra de Dios, que estaban desnudos. Entonces, este es el vestido del pecador. ¿Por qué, hermanos? Fíjense bien, porque simplemente, bueno, ellos, dice la palabra de Dios, que cosieron, ellos tomaron la iniciativa. No fue un mandato de nuestro Dios, ellos están tomando una iniciativa. ¿Cómo es que hoy en día nuestra vestimenta puede dar un decoro, como habla la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar tenemos que no dejar las cosas a mi criterio, sino dejárselas al criterio de Dios. Y lo voy a decir por qué. Y aquí nos va a dar una razón importante. Fíjese bien, ¿cuál era el material con el cual se cubrieron? Dice la Escritura que cosieron hojas de higuera. Pero coser no habla de una cocción, de una preparación de alimento, no. Coser es literalmente unir dos piezas, unir dos telas. Eso es
cortar, elaborar una prenda simplemente de vestir. De ese coser está hablando la palabra de Dios. Fueron hechas por voluntad del hombre, fueron hechas, hermanos, a mano, pero quiero decirles que fueron hechas de muy baja calidad, que Dios no aceptó precisamente esto. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vayamos a los Proverbios, ahí en el capítulo 14 y en el versículo número 2. Y vamos a ver cómo muchas veces la iniciativa humana, bueno, no tiene una buena consecuencia, no tiene un buen término. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 14, versículo número 2, está diciéndonos que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué hizo Adán y qué hizo Eva? Bueno, ellos eligieron su propio camino, ellos eligieron vestirse, ellos eligieron el material, ellos eligieron elaborar precisamente la prenda. Bueno, ahí están desechando a Dios, le están poniendo a Dios en segundo lugar. Vamos a hacer conforme a nuestro criterio, no el criterio de nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que este es precisamente el vestido del pecador. El vestido del pecador es aquel en el cual no interviene la iniciativa divina, en el cual no interviene el consejo divino. Interviene, bueno, mi criterio, interviene mi forma de ver las cosas, interviene la moda que yo estoy utilizando. ¿Cómo pues yo me voy a vestir? Dicen las jóvenes o los jóvenes ahora, como una monja, como una, bueno, se ha hecho, hermanos, mucha controversia con este tema, pero finalmente vamos a ver hoy en esta mañana una parte de la Escritura, y cada uno de nosotros, bueno, va a tomar la mejor decisión, lo que mejor le parezca. Y fíjese bien, hay trapos de inmundicia, sí, hermanos, los trapos de inmundicia de los cuales habla el profeta Isaías. Fíjese bien, y vamos allá a Isaías capítulo 64, en el versículo número 6. Isaías capítulo 64, versículo número 6. Fíjese lo que habla acerca precisamente de estos trapos de inmundicia. 64:6 dice la palabra de Dios así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjese bien, ¿cómo aplicar este tema o cómo aplicar esta escritura a mi vida? ¿Sí? Cuando usted decide o planea una vestimenta que no es de acuerdo al precepto de la palabra de Dios, bueno, simplemente usted se está vistiendo de esta manera. Se oye mal, ¿verdad? Trapos de inmundicia. Bueno, quiero decirle que el trapo de inmundicia es el que hace precisamente caer a su hermano, es el que hace caer a usted mismo. Ese es el trapo de inmundicia. Tenemos que reconocer, hermanos, cuándo lo utilizamos y cuándo no lo utilizamos. Obviamente, el profeta Isaías está refiriéndose en primera instancia a las actitudes. Cuando usted y yo pecamos delante de Dios, bueno, no tenemos ya esa vestidura blanca de la cual también nos habla la palabra de Dios, sino que nos vestimos de trapos de inmundicia. Pero también quiero decirle que llegamos a la manera de hacerlo literalmente. Probablemente su ropa es limpia, su ropa es nueva, su ropa huela formidable, pero ¿estará correcto la voluntad de nuestro Dios? Esa es la gran pregunta y esa es la gran incógnita. Muchas veces nos transformamos, hermanos, tomamos el traje del cristiano y nos lo ponemos el domingo, pero apenas llegamos a casa y, oh sorpresa, otra vez dejo mi disfraz y me pongo otra vez como se pone y como se viste el mundo. ¿Por qué, hermanos, insistir tanto? Bueno, porque estamos viendo que desde el principio, hermanos, Dios ha establecido esto. En segundo lugar, vamos a ver también, antes de pasar al segundo punto, este trapo de inmundicia, hermanos, es precisamente el que muestra estas cosas. Fíjese bien, muestra desnudez, muestra indecoro, muestra tentación, muestra impiedad. No distingue precisamente del mundo. Aquí la situación, el propósito es hacer una distinción. Ese es el propósito. ¿Cómo conocemos a un médico, a un bombero? Otra vez, lo conocemos no por lo que hace, sino por cómo se viste, obviamente, ¿verdad?
aunque un bombero llegue y apague un fuego, bueno, si no trae su traje de bombero, pues difícilmente va a llevar a cabo su labor, va a batallar, pero debemos, hermanos, ser íntegros, debemos de ser de una pieza. Si nuestro interior se ha transformado, ¿sabe dónde se va a reflejar? En nuestro exterior. Pero muchas veces, hermanos, y ahí radica el problema, que nuestro interior no hemos podido hacer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo número 2, ¿sí? Transformarnos de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento. Esa renovación, esa transformación, hermanos, todavía está trabajando en nosotros. No quiero decir que, bueno, todos ya hayamos llegado a la perfección, a la altura, no, hermanos, estamos trabajando. Por eso es importante meditar acerca de las situaciones que la palabra de Dios nos dice. Pero fíjese bien, segundo vestido es el vestido del creyente. Si regresamos a Génesis capítulo 3, versículo 21, vamos a ver ahora el contraste. Génesis capítulo 3, versículo número 21. Después de que, bueno, el verso 8 nos dice que oyeron la voz de Jehová, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, la gran pregunta, ¿dónde estás tú? Bueno, aquí está, precisamente. Viene la consecuencia, pero llega el momento en que Dios pone cartas en el asunto. A Dios no le agradó que el hombre tomara la propuesta, a Dios no le agradó el material. Por eso, fíjese bien lo que hizo el mismo Dios. Verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y simplemente dice que los vistió. Bueno, aquí ya no estaban vestidos, que no habían cosido hojas de higuera. No, ahí está precisamente la razón. La razón no la tengo yo, la razón la tiene la palabra de Dios. Cuando el vestido del creyente entra en función, bueno, ahí podemos ver que fue un alto precio precisamente con el material que se hizo. En este momento Dios toma de su divina creación y hace pieles de animales. Obviamente, ¿qué tenían que hacer? Esas bestias, esos animales, primeramente tenían que morir. ¿Para qué? Para que pudiera estar su piel precisamente a disposición para hacer estas túnicas. Esta, hermanos, la podemos conocer como la vestimenta del creyente, túnicas de pieles. Y a diferencia y en contraparte del vestido del pecador, bueno, estas fueron hechas por Dios, no por el hombre. Estas fueron hechas con calidad, con un alto costo, ¿sí? Podemos decir, hermanos, que es el mejor vestido, según Lucas capítulo 15. Acompáñenme, vamos a nuestra Sagrada Escritura y vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo número 15, versículo 21 y versículo número 22. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta es una parábola muy conocida, el hijo pródigo. Pero fíjense bien cómo no solamente encontramos multitud de lecciones del hijo pródigo. El hijo pródigo nos habla también de la vestimenta. ¿Por qué? ¿Cómo llegaría este hijo delante de la presencia del padre? Bueno, literalmente el Señor Jesús está narrando esta historia y está diciendo que ese hijo llegó desarrapado, ese hijo llegó sucio, ese hijo llegó con ropa inadecuada. ¿Qué hizo? Bueno, el padre le dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle. Bueno, así espiritualmente somos usted y yo. ¿Cómo somos vestidos por nuestro Dios? Dios nos ha sacado de la inmundicia y nos ha dado ropas blancas a través de las aguas del bautismo. Ahí está precisamente como cuando nosotros dejamos y le dejamos la iniciativa a Dios, Él nos va a dar, hermanos, lo que necesitamos. Pero fíjese bien, este es el mejor vestido, es el vestido de arrepentimiento, de reconocimiento, pero sobre todo de acción, ¿sí? El actuar, el poder trabajar, el poder hacer algo, no quedarme simplemente con el conocimiento. Podemos tener mucho conocimiento, sí, hermanos, pero de nada nos va a servir si no aplicamos directamente la sabiduría. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento y la sabiduría?
Bueno, el conocimiento es simplemente adquisición de datos y la sabiduría es poner esos datos y ese conocimiento en práctica, en acción, en nuestra vida diaria, en nuestra vida y en nuestra carrera como hijos de Dios. Existe, hermanos, también el vestido del peregrino. Vamos a Eclesiastés, capítulo número 8, vamos a ver la tercera vestimenta, ¿sí? El tercer tipo de vestimenta. Eclesiastés, capítulo número 9, versículo número 8. Fíjese cómo dice la palabra de nuestro Dios. Eclesiastés, libro precisamente del predicador, nos dice lo siguiente. Ahí en el capítulo número 9, ¿sí? Y en el versículo número 8, dice la palabra de Dios así: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Este es el vestido precisamente del peregrino. Es la limpieza de nuestros pecados. Literalmente, hermanos, es la limpieza de nuestros pecados. Hechos capítulo 2, versículo número 38, ya nos enseña, lo veíamos ahorita en la Santa Cena, lo veíamos precisamente como esa condición de trapos, de ropa inmunda, que son todos nuestros pecados, son lavados a través de las aguas del bautismo, ¿sí? Es la limpieza de pecados, ¿sí? Cuando es limpiado nuestro interior, hermanos, otra vez, todo esto tiene una relación directa. Podemos, hermanos, ya no vivir en el pecado, podemos ya no practicar el pecado, podemos, hermanos, abstenernos precisamente de todo tipo de maldad, pero siempre, hermanos, debe ser algo completo, sí, debe ser algo íntegro, tanto mi interior como mi exterior. Entonces, hermanos, por eso es importante el vestido, por eso Dios se ha encargado, hermanos, desde el principio a dar por hecho, dar por asentado cuál debe ser la manera correcta. Y fíjese bien, desde la antigüedad, bueno, usted sabe y usted conoce cómo vistió a los sacerdotes, cómo vistió al sumo sacerdote, cómo vistió al pueblo, cómo diferenció precisamente al hombre de la mujer. A cada quien le dio una función específica, tanto interior como exterior. ¿Cómo se identificaba al sacerdote? Bueno, él tenía precisamente su vestimenta especial. Entonces, hermanos, este vestido, hermanos, blanco, esas ropas blancas de la cual la palabra de nuestro Dios dice, también se pueden, hermanos, manchar. ¿Qué las puede manchar? Bueno, la carne, y la puede manchar el mundo. Judas, capítulo 1, versículo número 23. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, ahí en Judas, versículo 23. Dice Judas 23, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Sí? ¿Qué puede contaminar la ropa del hombre? ¿Qué puede contaminar la ropa de usted y mía? Bueno, aquí lo menciona, precisamente la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, ya las conocemos. Esa inmundicia, esas cosas que precisamente van a hacer que nuestra ropa tengan mancha nuevamente. Pero fíjese bien, número 4, no se me desespere, número 4, ¿sí? Vamos a ver el vestido sacerdotal, y precisamente el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, nos va a enseñar, hermanos, precisamente este precepto, ¿sí? El vestido sacerdotal, y no porque lo tomemos del Antiguo Testamento y lo pongamos en práctica, no. El vestido sacerdotal es el que ahora usted trae puesto. El vestido sacerdotal es el que ahora yo tengo puesto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, y la carta a los Hebreos nos dice que todos nosotros somos sacerdotes, somos ministradores en la casa de Dios, es decir, en la iglesia. Usted tiene ese vestido sacerdotal, yo tengo ese vestido sacerdotal. Apocalipsis capítulo número 7. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer el versículo 13 al versículo número 15. Dice así la palabra de Dios. Dice: entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, fíjese bien, pregunta: ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está nuevamente esa vestimenta pura, esa vestimenta hermosa. No solamente es nuestro interior, hermanos, sino que debe ser también nuestro exterior. ¿Sí? Es el atuendo, hermanos, precisamente esta ropa sacerdotal es el atuendo, ¿sí?, del que ministra en la casa de Dios. Éxodo 24:8, Apocalipsis 5, 9 y 10. Vamos a leer el Apocalipsis. Fíjese que dice el verso 9 y el verso 10 del capítulo número 5. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Un rey no puede reinar sin su atuendo. Un hijo de Dios no puede ser hijo de Dios sin su atuendo adecuado. Esas ropas blancas que usted lleva por dentro las tiene que transmitir hacia afuera. Por eso, hermanos, Dios es insistente en este tema. Por eso Dios tiene suma relevancia en cuanto a las enseñanzas que de ellas salen de la palabra de Dios en cuanto a nuestro vestir. ¿Cómo entonces, hermanos, surge otra vez la gran incógnita, la gran pregunta? ¿Cómo es una vestimenta de un hijo de Dios? Bueno, usted la puede ver, es con modestia, es con pudor, es con esa no intención de poder llegar a hacer caer a uno de mis hermanos. El hombre y la mujer somos diferentes, totalmente nos ha hecho Dios diferentes. El hombre, la mayoría de los actos pecaminosos entra precisamente por los ojos. Las mujeres son diferentes a nosotros, la vista no les complica tanto su existencia, pero nosotros sí, hermanos. Por eso debemos de entender que la mujer debe vestir modestamente, la mujer debe vestir adecuadamente, pero la mujer también debe obtener lo mismo de parte de un hombre. ¿Cuál es la vestimenta adecuada del hombre? Ahí está también la pudor, la modestia, también entran en vigor en nosotros como varones, aunque en menor escala. ¿Por qué? Por las diferencias que estamos hablando. Pero fíjese bien, hemos hablado del vestido del pecador, hemos hablado del vestido del creyente, hemos hablado del vestido del peregrino, hemos hablado del vestido sacerdotal, pero este también, hermanos, el vestido sacerdotal es el que muestra santidad en su máxima expresión. Ese atuendo y esa vestimenta que usted y yo el día de hoy debemos de traer debe ser la máxima expresión de santidad en nuestras vidas. Y no solamente para nosotros, sino para todo aquel que cruza su vista para con nuestro atuendo. Fíjese lo que dice primera carta de Pedro. Vamos a regresar ahí a la primera carta de Pedro, en el capítulo número 3, versículos 1 y 4. Dice así la palabra de Dios. Nuevamente el apóstol Pedro dando el divino consejo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, conservando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí no está sacando el atuendo, no está sacando el vestido, lo está incluyendo, hermanos, esa actitud casta y respetuosa, tanto de la mujer como del hombre. Pero debe existir la sujeción, debe, hermanos, ver que aquí implica una actitud responsable, una actitud positiva. ¿Qué pensará mi esposo que no viene a la iglesia, que cuando yo llego inmediatamente me transformo? ¿Qué pensará mi esposa que no viene a la iglesia, que cuando yo llego de la iglesia, que cuando yo llego del culto, cuando yo llego de la reunión, inmediatamente me transformo? Somos cristianos las 24 horas del día, los 365 días del año, no nada más cuando venimos un rato supuestamente a adorar a nuestro Dios. Hermanos, esa debe ser la actitud que usted y yo debemos demostrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así nos lo está demandando. El vestido sacerdotal, hermanos, es el que no hace caer precisamente a otras personas con esa irreverencia. Apocalipsis capítulo 16. Fíjense, vamos otra vez al Apocalipsis, ahora al capítulo número 16,
Fíjese lo que dice el verso número 15, Apocalipsis 16, verso 15, dice: he aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y fíjese bien, guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Obviamente está hablando de la actitud, obviamente está hablando de las obras, de los actos de obediencia, pero la pregunta es, ¿deja fuera Dios nuestra vestimenta? No, hermanos, Dios la incluye dentro de estas situaciones. Por eso, hermanos, debemos de saber en todo momento que debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a tener otro atuendo. Fíjese bien, número 5, Apocalipsis 19. Fíjese lo que dice el versículo 7 y el versículo número 8. Y aquí precisamente vamos a encontrar el vestido de la novia. Ese vestido el cual usted y yo tiene que usar para que cuando regrese el Señor estemos y Él pueda identificar plenamente. Dice verso 7, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa esposa es usted, soy yo, somos la iglesia. Dice, y ella se le ha concedido que se vista, fíjese bien, ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las oraciones justas de los santos, el vestido de la novia, ¿sí? Lino fino, la mejor vestidura, son las acciones, obras de obediencia, pudor, modestia, nuevamente repetimos, limpio, dice ahí, la mejor condición en la que Cristo, hermanos, nos pueda encontrar. Resplandeciente es otra característica, la mejor identificación para Cristo precisamente y para los hombres. Dice la Escritura que debemos de ser luz. ¿Qué proyecta usted allá afuera? ¿Qué proyecta cuando usted va a un supermercado? ¿Qué proyecta cuando usted va a su trabajo? Bueno, proyectamos todo, hermanos, menos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Aparte de llevar una vestidura inadecuada, todavía tenemos una actitud inadecuada. Dice la Escritura, Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa es una actitud responsable, hermanos, cuando la vergüenza se ha ido de nuestra vida, en el buen sentido de la palabra. No avergonzarse del Evangelio, sino demostrar a todo el mundo que yo soy un hijo de Dios y que dentro de las promesas y de las bendiciones de los hijos de Dios está incluida la vida eterna, que es nuestro propósito, nuestro camino y nuestro fin, nuestra meta. Entonces, hermanos, esa limpieza, esa resplandecencia, hermanos, es el lino fino precisamente que son, dice la Escritura, las oraciones de los santos. ¿Qué podemos decir en conclusión, hermanos? Hemos visto cómo precisamente el guardarropa del hombre ha sido diseñado por nuestro Dios, no por nosotros. Hoy en día, todos aquellos que se dicen o son diseñadores de moda, bueno, ellos simplemente le han tomado el modelo a Dios, porque Dios es el que ha diseñado la vestimenta, pero una vestimenta ordenada, una vestimenta limpia, una vestimenta que no haga tropezar precisamente a aquellos que la observan. Esa vestimenta, hermanos, no solamente debe ir ese atuendo correcto, sino la actitud necesaria y la actitud correcta. Un hombre, una mujer pueden ser identificados como hijos de Dios por su vestimenta, pero ¿qué es de nuestra actitud? Probablemente nuestra actitud derribe tanto nuestra vestimenta exterior como nuestra vestimenta interior y todo lo demás. Por eso dice la Escritura que debemos de dar buen ejemplo, debemos de motivar con nuestro camino, nuestra actuar por la vida. ¿Qué podemos decir en conclusión, hermanos? Fíjese bien, hemos hablado acerca del guardarropa del hombre y hemos visto 5 clases de vestimenta. La vestimenta precisamente ¿de quién? Hemos visto la vestimenta del pecador, ¿sí? Esa vestimenta que no agrada a Dios, esa vestimenta que obviamente usted la decide. Hemos visto la vestimenta también del creyente, hemos visto la vestimenta del peregrino, hemos visto la vestimenta de sacerdotal y por último hemos visto el vestido de la novia. ¿Usted se está preparando para vestirse de novia? Yo estoy preparado para vestirme de esa novia. Bueno, debemos entender que la Biblia nos habla, hermanos, de muchos tipos de vestimentas, más que todo esto, muchos tipos de ropas. Nos habla de la ropa de viudez, Génesis 38, 19.
nos habla de la ropa de distinción, Génesis 41-42, nos habla de la ropa de luto, segundo de Samuel 14:2, nos habla de la ropa de realeza, primer libro de Reyes 22:10, nos habla de la vestimenta de vergüenza, Isaías 59:17, y nos habla de la vestimenta de la boda, Mateo capítulo 22, versículo número 11. Pero el mejor ejemplo que podamos tomar, hermanos, es precisamente este que voy a leer a continuación y que será la conclusión de nuestro tema. Fíjese bien y quiero que me acompañen al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, ¿sí? Ahí en el capítulo número 12 del segundo libro de Samuel, capítulo número 12, déjeme le digo, vamos a leer a partir del versículo número 13. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. David, hermanos, un gran hombre de Dios. David, ese hombre fuerte, ese hombre veraz, ese hombre inteligente, bueno, cayó precisamente de la gracia de nuestro Dios. Pero ¿qué sucedió en ese momento? Bueno, en ese momento David tuvo o estaba viviendo precisamente las consecuencias de aquellos actos que habían pasado mal delante de nuestro Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Fíjese bien, voy a dar lectura a partir del versículo número 13. Dice así la Sagrada Escritura: Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo, ¿sí?, que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Luego dice verso 16: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Verso 17: Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Verso 18: Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Preguntaban ellos. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que David, ¿sí?, dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Pregunta. Y ellos respondieron: ha muerto. Pero fíjese bien la clave, verso número 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. ¿Cómo se preparó David? Después de estar en lo más profundo de esas consecuencias del pecado. Bueno, David ciertamente comprendió. Dice que David se ungió, se lavó y cambió sus ropas para presentarse delante de Dios. ¿Qué hará usted cada primer día de la semana? Es más, ¿qué hará usted todos y cada uno de los días que Dios le permita vivir sobre esta tierra? ¿Seguirá con las ropas de inmundicia? ¿Seguiremos, hermanos, con esas ropas indecorosas? ¿O tomaremos el consejo de nuestro Dios? Tomaremos y de una vez, bueno, entenderemos este tema que ha sido controversial a lo largo del tiempo. Pero esto no solamente es para las mujeres, es para nosotros los varones, porque hay una responsabilidad mutua y hay un consejo que precisamente Dios hace de una manera integral: hombre, mujer, vestido interior y vestido exterior, actitud correcta, ¿sí?, y simplemente mostrar en todo momento que somos hijos de Dios y que nos conozcan, hermanos, por nuestra forma de vestir. Gracias y que el Señor les bendiga.